Amigos, nos encontramos hoy con el maestro masón y afiliado a la Orden Rosacruz Iniciática. Él se llama Sebastián Ortiz. Él es iniciado en ambas órdenes. La Orden Rosacruz es, para mí, una orden misteriosa, una orden de conocimiento filosófico, espiritual, que me llama mucho la atención. Y estoy seguro que ustedes también. Y hoy tenemos el gusto y el agrado de poder tener un maestro en la Orden Rosacruz y en la orden masónica, se podría decir así tal vez, él nos explicará más a fondo, que nos pueda dar de primera mano la información que podamos tener. Recordemos que en estos programas no vamos a develar secretos, no vamos a develar misterios propios de la orden, porque existe un secreto tanto masónico como un secreto Rosacruz que se debe respetar, pero hay situaciones, hay temas, hay información que sí que la podemos tener. Así que hoy vamos a darle el espacio a Sebastián para que nos explique más. Sebas, coméntanos, preséntate con nosotros. Sí, bueno, primero que nada que tengo que aclarar que yo soy miembro de la Orden Rosacruz, también he alcanzado el grado de maestro masón, sí, pertenezco a las dos órdenes actualmente, comencé hace ya más de 20 años en la Orden Rosacruz, sí, y hace 7 en la Orden Masónica. Entonces, he ido transitando por los dos caminos, con un poquito más de experiencia por el tiempo en la Orden Rosacruz, pero digamos que también en la Orden Masónica estos 7 años han sido también muy fructíferos también. Comencemos con los temas que nos competen. La Orden Rosacruz, ¿cuándo inicia? ¿Qué dice la historia sobre la Orden Rosacruz? Podemos hablar quizás de algún grupo de fundadores, podemos hablar quizás de una filosofía que ellos manejan de base, una tesis de creencia, se podría decir tal vez. ¿Qué nos puedes informar sobre la Orden Rosacruz como generalidades? Ya, yo te puedo comentar que el origen de la Orden Rosacruz eh, está datado alrededor de unos 1300 años antes de Cristo. Realmente es una datación simbólica, histórica, porque te voy a decir muy franco y sincero, no existe algo escrito, ¿sí? Pero lo que sí se sabe que existía en el antiguo Egipto es que existía algo denominado las escuelas de los misterios, que lo dirigía el faraón aquel entonces llamado Akenatón. Entonces él, en su momento, digamos, él estaba en el imperio más importante del mundo y él dirigía estas escuelas de los misterios que eran escuelas cerradas, escuelas herméticas, en donde estudiaban ciertos temas que no estaban abiertos al público. Entonces, estos temas que trataban ahí, entiendo que eran temáticas, lo que podríamos decir esotéricas en tiempos modernos, que tenía que ver con entender qué es Dios, dónde está, las estrellas, qué son las estrellas, por qué vivimos y demás, que son preguntas que hasta el día de hoy siguen existiendo. Entonces se sabe como data histórica que estas escuelas de los misterios sí existieron. Después, como el imperio egipcio tuvo mucha relación con otros imperios, que podemos decir con Israel, con Roma, con Grecia, el linaje fue yendo hacia ese camino, ¿sí? O sea, fue un camino, te diría, no vertical, pero un camino que con historia fue avanzando y llegó hasta los filósofos de Grecia, ¿sí? Que es muy conocido, avanzó hasta las épocas de Carlomagno, y donde ya tenemos, digamos, un asentamiento un poquito más documental, es ya yendo hacia comienzos del año 1000, el año 1100 aproximadamente, cuando se crea la Orden del Temple. Entonces ahí, ya en torno a los templarios, hay muchos mitos de lo que hacían, lo que estudiaban, y dentro de los templarios habían ciertos templarios que utilizaban una insignia que era justamente una cruz con una rosa. Entonces, era un grupo, digamos, específico dentro de la Orden del Temple de caballeros rosacruces, ¿sí? Por la forma en que vestían. El tiempo avanzó más y más o menos, sí, estamos hablando de los años 1600, justamente cuando vino el post-renacentismo.
se empezó a escuchar mucho más de los Rosacruces, de la Orden Rosacruz, la Fraternidad Rosacruz, porque hubieron 3 manifiestos que fueron lanzados en Europa, en Alemania específicamente, de forma anónima, porque no se sabía quién escribió. Entonces había un panfleto o un manifiesto llamado la Fama Fraternitatis en el año 1614. En el año 1615 hubo otro que se llamó la Confessio Fraternitatis, y año seguido, en el año 1616, hubo otro escrito llamado Las Bodas Químicas de Christian Rosenkreuz. Entonces, en esas épocas, que obviamente no había internet como tenemos hoy en día, como que llamó mucho la atención. Y también llamó la atención de que sea algo anónimo. Y había razones de trasfondo, porque en aquellas épocas todavía estaba presente el oscurantismo y demás. Y claro, si alguien escribía cosas que eran un poco contrarias al estatus, a la religión, que posiblemente hubiera tenido retaliaciones. Sí, entonces de ahí nace, digamos, la historia muy antigua de la Orden Rosacruz. Es como que nace desde Egipto, va avanzando y llega hasta esas épocas. De ahí para allá ya viene una época un poquito más moderna, ¿sí? En donde ya varias personas se van adhiriendo, van creando inclusive varias órdenes de Rosacruces, sobre todo en Europa, y llegamos hacia el siglo XX. Entonces, comenzando el siglo XX, que ya es una época ya de modernidad, ya empiezan ciertas órdenes que son un poquito más sistemáticas, inclusive se adaptan a los tiempos de aquel entonces. Entonces empiezan ya a crear como una especie de, digamos, una institución corporativa, o podríamos decirlo multinacional, ¿sí? Tal como existían otras, digamos, empresas. También pasó lo mismo con las órdenes Rosacruces, y ahí se crearon, creería que dos órdenes que son las principales. La una denominada AMORC, Antigua y Mística Orden Rosacruz, y la otra simplemente es denominada la Fraternidad Rosacruz, ¿sí? Y que son las que diría que hasta el día de hoy siguen, y que de alguna forma han intentado perpetuar el linaje del Antiguo Egipto, pero obviamente ya tienen mucho más modernidad, y estamos ahora en el siglo XXI y todavía siguen existiendo. Gracias, Sebas. Es importante determinar un contexto histórico, y es importante lo que dices, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando la orden y adaptándose a los tiempos modernos. Yo estoy seguro de que todo lo que no se somete a un cambio está destinado a desaparecer, lastimosamente. Y yo creo que manejando rituales y haciéndolo, claro, a la manera propia, pero con ciertas adaptaciones, puede permanecer en el tiempo, y estas enseñanzas pueden llegar a más personas, que es lo más importante. Es importante también que nos puedas comentar, hasta donde se pueda, cuáles son este tipo de enseñanzas que pueden ser aplicables de la Orden Rosacruz a las personas como nosotros, a los seres humanos comunes y corrientes. Entiendo que hay cierta filosofía de vida también, porque no solo es una filosofía, digámoslo así, que tú la estudias, sino que también entiendo que en algún punto tiene una aplicación a la vida diaria. Entonces, de estas, ¿qué podrías decir que la Orden Rosacruz le puede enseñar a las personas hoy en día? O sea, hasta donde podamos saber, obviamente, hoy lo repito, no estamos aquí para develar secretos, pero ¿qué enseñanzas son aplicables y se pueden compartir a las personas que no son parte de la orden aún? Sí, lo que te puedo decir es que dentro de todo lo que estudia la Orden Rosacruz, en general la temática más importante es entender las leyes universales y las leyes naturales. Y dentro de estas leyes universales y leyes naturales, claro, tenemos mucho para hablar. Entonces, digamos, leyes naturales, les podemos hablar de cómo funciona la ciencia, cómo funcionan leyes como la gravedad, etcétera. Y viene lo que serían las leyes universales más de estilo hermético, que sería comprender ciertas cosas fundamentales, como por ejemplo el karma. Sí, entonces, digamos, en cualquier época del mundo, si es que un ser humano entiende el karma y lo practica, entendiendo las consecuencias que puede tener que uno haga un acto, digamos, un acto bueno, sabiendo que si uno hace un acto bueno va a recibir
nuevamente, o sea, algunas, por decirlo así, bendiciones por lo que uno está haciendo. Creo que eso es lo que principalmente alguien que estudia el rosacrucismo va a poder desarrollar. Y eso, vuelvo y repito, va más allá de cualquier época, creo que inclusive va más allá de la nacionalidad, ¿sí? Por eso justamente son denominadas leyes universales. Y como son herméticas, esotéricas, van asociadas con otro tipo de estudios que justamente hablábamos antes de la entrevista, como también lo que serían los viajes astrales, entender lo que es la meditación, visualización de aura, entender lo que son los chakras, los sonidos vocales, que es lo que llamamos mantras. Entonces, dentro del rosacrucismo tienen unas denominaciones un poco diferentes. Por ejemplo, los mantras se denominan sonidos vocales, pero digamos es el símil. ¿Sí? Viaje astral se le denomina proyección psíquica, pero es lo mismo, o sea, cambia un poco la terminología, pero va hacia allá. Entonces, obviamente, sobre todo si alguien está interesado en esos temas, porque no, esos temas no son para todos, no a todo el mundo le llama la atención, pero si alguien está interesado, claro, empieza a tener una guía y como que se le hace más fácil poder desarrollar y estudiar con cierto orden esas temáticas. Es importante hablar de esto también porque las temáticas que se tratan, hay personas, de eso hablábamos también contigo, Sebas, hace un rato, hay personas que se acercan a estas escuelas de misterio, a estas órdenes, no sé si llamarlas secretas o discretas, cada persona tendrá su concepto, pero hay muchas personas que tratan de llegar acá buscando un conocimiento quizás que ellos en su mente imaginan, pero cuando llegan acá se dan cuenta de que lo que buscaban no era. Realmente uno debe llegar a estas órdenes con mucho respeto y sobre todo con el deseo genuino de aprender, de dejarse llenar por estos conocimientos, sabiendo que en general, por lo que te he entendido, es para mejorar la vida de la gente, ¿no? O sea, si tú me dices que el karma es cómo entender realmente lo que es y saber que mis acciones repercuten a futuro, básicamente, lo que me está diciendo es que básicamente hay que tener acciones buenas, que las acciones no quedan impunes, podemos hablarlo así. Entonces, basados en eso, creo que es importante conocerlas. Ahora, algo más personal. ¿Cómo llegaste a la Orden Rosacruz? Eso es algo que a mí me llama la atención. Yo conocí a Sebas en otro espacio masónico y me llamó mucho la atención que él se había dado el espacio, el tiempo de pertenecer a dos órdenes. Los hermanos que nos están viendo, masones, saben que demanda tiempo, demanda esfuerzo, demanda estudios, muchas cosas. Y al pertenecer a dos órdenes es como duplicar ese esfuerzo, aparte de todo lo que tenemos que hacer ya de día a día. ¿Cómo llegaste a la Orden Rosacruz? ¿Cómo fue el tema, la conexión que tú le diste con la masonería? ¿Qué puedes sacar de conclusión entre las dos? ¿Piensas que hay una distancia muy grande entre ambas? ¿O cómo es? Cuéntanos, por favor. Ya. Para comenzar, ¿cómo llegué a la Orden Rosacruz? Yo llegué realmente por un deseo propio, en primer lugar. Sí, estas temáticas, a mí las esotéricas siempre me llamaban la atención. Ya estando en la universidad, donde justamente uno abre un poco la mente, porque uno empieza a recibir materias específicas, pero también hay materias que te dan, por ejemplo, filosofía, desarrollo mundial, cosas así. Se me empezó también un poco a mí a abrir un poco la mente y yo quería saber un poco más. Entonces, a través de un amigo que es mi mejor amigo, que él es miembro de la Orden Rosacruz desde que él tiene 18 años, yo le pedí, le dije, ¿puedo entrar? Entonces, sí, expresamente, sí. Entonces, de hecho, él también me hizo advertencia, así como tú lo acabas de decir, me dijo, pero mira, esto no es para todo, no entres solo por curiosidad, no entres porque pienses que vas a conocer a personas influyentes con dinero, vas a tener un puesto, no, no. Entra porque tú quieres mejorarte a ti mismo. Entonces, bueno, yo en definitiva entré por eso a la Orden Rosacruz, tenía, como digo, este amigo, y empecé este camino hace ya más de 21 años, realmente por un deseo propio. Sí, y como tú dices, bueno, ya lo he seguido todo este tiempo, hay ciertos lapsos en los que he parado, pero he parado porque he tenido que estudiar la maestría, tenía la tesis, me casé, cosas de estilo. Entonces, pero siempre volví, siempre volví. Y lo que sucedió en mi caso es que
También siempre escuché mucho de la masonería. Sí, mientras escuchaba el rosacrucismo, también escuchaba la masonería. Y recuerdo que me decían que el rector de la universidad era masón, que el vicerrector era masón, que el anterior rector también había sido masón. Y de hecho fue verdad. Yo fui representante estudiantil y conversé con ellos y sí, resultaba que habían sido masones. Cuando yo estaba en la Orden Rosacruz, había varios miembros que también eran masones. Te diría, no, no todos, pero no sé, un 15%, 20% de los miembros eran masones también, aparte de ser rosacruces. Algunos habían comenzado antes la masonería, luego el rosacrucismo o al revés. También había mujeres que también eran masonas. Inclusive recuerdo que un, un miembro de la orden que tiene más de 80 años y que debe tener más de 55 desde que se inició en la orden, él me comentaba que, por ejemplo, para ser el respetado maestro de la Orden Rosacruz, que sería como quien dirige los trabajos por un año calendario, trabajos administrativos y demás, tenían como práctica, no estaba nada escrito, pero que para llegar a ocupar ese cargo tenía que ser maestro masón. Sí, creo que ahora ya en la práctica ya no está, o sea, no es necesario eso, pero él me comentaba, me decía, uno no podía llegar a ser el venerable, el respetado maestro de la logia Rosacruz si es que no eras antes maestro masón. Entonces había siempre esta relación. Y justamente este miembro que te digo que tiene más de 80 años, él me invitó también a la orden masónica. Sí, yo también obviamente le mostré que tenía interés. Entonces me invitó y como te decía, hace ya un poco más de 7 años yo también me inicié en la orden masónica. Las dos órdenes tienen como característica que son organizaciones iniciáticas. ¿Sí? Entonces significa que tienen una ceremonia de iniciación, es lo fundamental. O sea, si alguien no ha pasado por esta ceremonia de iniciación, realmente no puede decir que se ha iniciado en la orden. O sea, uno puede decir que puede conocer, puedes investigar, pero esa es la característica fundamental. De ahí te podría decir que las dos órdenes son parecidas, pero no son iguales. Obviamente esto es de mi perspectiva, cada uno podría tener su perspectiva. Y yo le veo a la orden masónica que es un poco más intelectual, filosófica, un poco más también exotérica, se muestra un poco más al mundo, es mucho más conocida inclusive, mientras que la orden Rosacruz es un poco más discreta, es un poco más mística, un poco más esotérica. Sí, diría más mística, esa sería la palabra. Entonces, yo he visto que hay temáticas que van en los dos caminos, pero siempre la metodología hace que la orden masónica sea un poquito diferente, un poquito más, como te digo, más pomposa, como que se hace notar más en el mundo. Inclusive hay miembros de la orden masónica que terminan metidos en la política y se terminan haciendo conocidos, mientras que los miembros de la orden Rosacruz son un poquito más reservados, te podría decir. Sí, pero son muy parecidas. Por ejemplo, el piso que tiene la orden masónica, lo que llamamos el pavimento mosaico, que es este piso cuadriculado, que es cuadrados blancos y negros. En la Orden Rosacruz también existe eso. Entonces, claro, ves ciertas cosas que son similares, e inclusive la connotación quizás es la misma, pero ya después ya hay ciertas diferencias, ¿sí? Como te digo, más va hacia la parte intelectual, la masonería, y un poquito el misticismo y el rosacrucismo. Igual, en las dos se comparte un sentido iniciático, eso es, para mí es súper importante cuando hablas de sentidos iniciáticos, es de donde parte todo, ¿no? Es de donde inicia todo. Y es tu conocimiento, lo que tú vas impregnando en cada persona, lo que va a la orden inculcando en ti, estas enseñanzas que repercuten a futuro, que es lo más importante. De eso también hablábamos con Sebas, de que de nada te sirve ser parte de una orden mística o una orden esotérica, una orden iniciática, si es que todas esas enseñanzas no se ven reflejadas en ti, en tu diario vivir, en tu trabajo, en la gente que está alrededor tuyo. A mí me dijeron alguna vez algo muy importante y era, si es que tú te haces masón o te haces Rosacruz o perteneces al martinismo, y tu entorno no se da cuenta en tu cambio de actitud que esto ha sucedido, pues realmente no ha servido de mucho, porque no hay una aplicación práctica en todo. Eso es importante. Igual
Yo recuerdo también como anécdota personal mía, yo estudié en la escuela Eugenio Espejo cuando era niño. Y había un comentario de que yo siendo niño, ¿no? En la universidad, imagínate que había un comentario de que el inspector general era masón. Y la gente hablaba, mis compañeritos de habla de quinto o sexto grado, decían, es masón, pero le daban una connotación mala. O sea, le daban como que tendrás cuidado porque es masón. Entonces, lo que tú hablabas es importante estos espacios para romper ciertos mitos, ¿no? Ciertos temas que se van dando. Y más que todo saber de primera mano, no de videos de YouTube, a veces que es de gente que ni se ha iniciado realmente, o de personas en TikTok que han escogido un libro y han dicho dos cosas. Es importante la parte vivencial. Ahora, hablando más del tema Rosacruz per se, hablamos de un mito fundacional, hablamos de un proceso inicial y tú hablabas de una persona mientras conversábamos, de Christian Rosenkraus. Entonces, podemos decir que esta persona, no sé si no es una persona real, es un anónimo, es un seudónimo. ¿Qué nos puedes comentar, vuelvo y repito, hasta donde se pueda, de Christian Rosenkraus? Ya, sobre Christian Rosenkraus, realmente te puedo contar lo que realmente se conoce, ¿sí? Del mito relacionado a él, porque esto sí está súper difundido. Eh, el mito de Christian Rosenkraus dice que él nació en el año 1378, que a sus 15 años, o sea, muy joven, emprendió una especie de periplo, peregrinaje por el mundo. Fue por Asia, por Medio Oriente, España, viajó por Europa y en todos sitios él empezó a descubrir muchas cosas. Entonces él se inició, de acuerdo a lo que dicen, en el ocultismo, el esoterismo, el estudio de todas estas ciencias que estaban vigentes en todos estos espacios físicos y él aprendió muchas cosas. Entonces el mito dice que él fue el fundador de la Orden Rosacruz, que obviamente hay que mirarlo obviamente como lo que es un mito, una leyenda. Hay quienes piensan que Christian Rosenkraus existió. Sin embargo, lo más probable es que no haya existido, ¿sí? Que realmente esto sea una leyenda y que quizá Christian Rosenkraus realmente era un grupo, no era solamente una persona. Entonces, que posiblemente eran personas, o sea, cristianos místicos, se dice que eran cristianos rosacruces, que estudiaban y que muy probablemente justamente con los templarios descubrieron este viaje que te comentaba, ¿sí? Que es lo que hicieron los templarios, viajaron por el mundo y descubrieron muchas cosas. Entonces, muy probablemente es una alegoría a ese viaje que hicieron los templarios. Y justamente Christian Rosenkraus, del tiempo que se dice que nació, es más o menos un siglo después de que terminó la Orden del Temple. Entonces, es como que una alegoría que habla hacia ese viaje. Se dice que él vivió 106 años, que él murió ya obviamente muy viejo y que después de 120 años se descubrió su tumba, que él mismo la había planeado, o sea, él había planeado su tumba en donde iban a estar sus restos mortales conjuntamente con sus enseñanzas, con sus escritos. Y el año en el cual se descubre esta tumba es en 1484, que nuevamente guarda relación con el nacimiento de Lutero. Es en el año de nacimiento de Lutero. Entonces, también yo lo veo como una alegoría, porque justamente Lutero comenzó la reforma religiosa, ¿sí? La reforma protestante, en Europa, en Alemania puntualmente, y justamente Christian Rosenkraus se decía que era alemán, entonces yo lo veo como una alegoría que justamente habla de eso. Pero Christian Rosenkraus, justamente con estos manifiestos que te comentaba de la fama, la Confessio Fraternitatis y las bodas químicas, como que va un poco más de allá, o sea, hacen sentir que era un cristiano Rosacruz, que vivió parte de la reforma, pero no encontró en la reforma lo que estaba buscando. Entonces por eso fue hacia el lado místico, ¿sí? Eso es lo que narra, o sea, a la larga el mito, la leyenda de Christian Rosenkraus. Entonces, como te digo, se dice en la leyenda que él fue quien fundó, pero claro, no hay registros y no hay
No hay realmente la tumba tampoco, o sea, más parecería que todo es un mito. Y justamente es un mito que tiene muchas cosas inmersas, ¿no? Inclusive esto de que él muera, de que después se encuentre el sepulcro, que después ya la Orden Rosacruz renazca, basado en el mito de él. Entonces, va por ahí, sí. Y solamente aclarar algo que estos manifiestos que comentaba, todos hablan sobre él, o sea, todos hablan sobre él. Entonces, por eso es que en 1616, 1614, en ese lapso, es donde históricamente se data los inicios de la Orden Rosacruz. Ahora, vamos a hablar también, aquí hay unos elementos en la mesa, como ustedes pueden ver. Ciertos elementos, aquí hay libros, aquí hay dos mandiles. Quería que nos expliques, si es que es posible, el tema de estos mandiles. Los veo muy similares. Yo hablábamos hace un momento de que los mandiles en masonería es un símbolo que representa trabajo. Nosotros recordamos que igual, entiendo que la Orden Rosacruz también es muy simbólica, que representa a través de símbolos de enseñanzas. También a través de historias, enseñanzas. Realmente esto es algo que viene desde los tiempos de Jesús. Jesús usaba parábolas, son historias que representan verdades eternas, básicamente. Entonces, entiendo también que a través de esto se puede entender. ¿Cuáles son las similitudes quizás o por qué crees tú en lo personal que las dos órdenes usan mandiles? ¿Por qué? Ya, en primer lugar, bueno, tenemos aquí el mandil que este es de maestro masón, que como tú bien lo has mencionado, es un símbolo de trabajo, ¿sí? Es un símbolo de trabajo en uno mismo y también de protección, ¿sí? Entonces es algo simbólico, como que uno está trabajando en mejorarse uno mismo, pero a su vez uno también se protege, porque mientras uno está trabajando, uno puede también tener lesiones, sí, se podría decir. En este caso serían lesiones esotéricas, místicas. Y en el caso del mandil Rosa Cruz, tiene la misma connotación, es un símbolo también de trabajo y también de protección. Entonces es un poquito distinto porque lo que significa, sí, significan cosas distintas, o sea, digamos en la parte simbólica, en el detalle y demás, pero en términos generales los dos representan trabajo, trabajo y protección. Algo que, bueno, yo podría compartir es que, como puedes ver, aquí tenemos un mandil que tiene relieve rojos y el otro también. Entonces, de algo que yo estuve investigando, o sea, siempre ha habido esta relación entre masonería y rosacrucismo. Hay una data que muestra que hay algunos rosacruces que se habrían iniciado como masones, aparentemente serían los primeros que practicaron la masonería especulativa en Escocia. Entonces, de ahí nace todo el color rojo, ¿no? Del lado escocés, como era antiguamente. Entonces, por eso yo de alguna forma veo que también la similitud de colores y demás, porque siempre estuvieron muy, muy ligados. Has hablado de un tema que me parece importantísimo. Quisiera que lo revisemos de manera breve, pero claro, son temas que se podrían ir un podcast entero, una entrevista entera, pero tú has hablado de algo muy interesante. El primer programa que realizamos para la Gran Logia del Rito Escocés Antiguo y Aceptado del Ecuador, a la que nosotros pertenecemos, hablamos con el Paz Venerable Maestro de la Logia Templarios número 5 de nuestra logia, con Hugo del Pozo Stark, y él hablaba de una relación también de nuestra logia de Templarios, en la logia se llama Templarios, con la masonería. Él decía que su tesis personal, su creencia personal es que no existiría masonería actualmente si es que no hubieran existido los templarios. Ahora me gusta lo que tú comentas también de que la Orden Rosacruz también tiene un inicio templario y que hay ciertos elementos históricos, fechas, datos que lo conectan de manera muy precisa. Entonces, tú dices, se fundó después de un tiempo, desde que se terminó la Orden del Temple, Escocia, todo este tema, Robert Bruce, no sé si podemos hablar por ahí de él, también de Felipe el Hermoso. Recordemos que la Orden del Temple fue una orden que fue vilipendiada, que fue realmente difamada por los intereses mezquinos del catolicismo en ese tiempo, del papa de ese tiempo, y también por el rey de ese tiempo, que era Felipe el Hermoso, Felipe IV. Entonces, qué interesante la relación entre masones, templarios, rosacruces, templarios,
¿nos podrías tal vez explicar un poquito más de eso? Sí, te podría decir que no hay realmente mucha literatura al respecto. Realmente yo estuve buscando. Por ahí vi que un historiador justamente decía unas palabras. Él decía la Orden Rosacruz es el eslabón perdido entre la Orden del Temple y los masones. Sí, sí, y como te decía, hay ciertos caballeros templarios que utilizaban su cruz con una rosa. Sí, sí, entonces ellos habrían sido caballeros templarios, por decirlo así, pacíficos, no eran de los que estaban en las guerras, nada de eso. Bueno, en realidad los templarios no estaban en medio de las guerras, ellos así cumplían otro tipo de funciones. Pero como que dentro de estos templarios había unos que eran, digamos, mucho más pacíficos. O sea, y como te decía, quizás habrían sido un poquito más esotéricos. Entonces también de ahí vienen las dos. Entonces hay una relación y también la relación es histórica porque la primera data que muestra o que está documentada, realmente muy seguramente sucedió desde mucho tiempo antes, pero si mal no me equivoco es de 1641, cuando en la capilla de Saint Mary se está ahí datado, escrito en las actas de secretaría, que un masón, que el apellido es Moray, se presentó y se inició ahí sin haber sido él, sin ser constructor. O sea, él era realmente se tenía otro tipo de oficio y tenía otro tipo de conocimientos. Y él se inició ahí en 1641. Y esta misma persona, del apellido Moray, él tenía mucha relación con Rosacruces. O sea, con Rosacruces, que justamente fueron quienes tradujeron del alemán al inglés estos tres manifiestos que te comenté: la Fama, Fraternitatis, la Confessio. Entonces, hay el mito que, bueno, lo ven los Rosacruces así, que son los Rosacruces los que crearon la masonería. Podría ser al revés. Claro. Podría ser que los masones dijeran, no, pues nosotros estamos en el temple y nosotros les creamos a ustedes. O puede ser que sean por separado, realmente, que siempre tuvieron caminos separados y que han estado como conectándose. Y creería que quizá la conexión más ha sido como en el caso mío. O sea, que alguien que ha estado en las dos órdenes y por eso ha podido conectar los dos conceptos. Sí, creería que más va por ahí. Súper chévere, Sebas. A manera, claro, como les había comentado, este es un primer podcast. Hablamos con Sebas para hacer otro, un segundo, porque es un tema súper extenso y tenemos que revisar más información. Por ahí hablábamos también de alquimia, tal vez. ¿Qué es la alquimia? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el tema energético en el cuerpo, en la vida? La energía, como tú decías bien, y es algo muy cierto, las leyes del universo no es que, por ejemplo, la ley de gravedad. No es que yo no creo en la ley de gravedad, entonces me voy a botar de aquí para abajo y voy a vivir. O sea, no es así. La ley aplica para todos, creas o no creas. Es una ley y se cumple al pie de la letra siempre. Entonces, también existen otras leyes. Hay gente que habla también de la ley de la atracción, por ejemplo, de la ley de la asociación, de la ley de la asunción. Hay un montón de leyes y también tienen una connotación energética. Eso podemos conversarlo en otro espacio también, igualmente sobre el mismo tema. Pero en esta primera entrega queremos llegar como con estas generalidades entre ambas órdenes y todo. A manera de conclusión de este primer podcast, ¿qué podrías decir tú y qué a ti en lo personal te motivó a unirte a ambas órdenes y en sí, qué tú puedes ver que asociado nos puede entregar esto? ¿Qué beneficio tuyo personal tú puedes decir, mira, yo sacando la conclusión he llegado a qué tal tema? Ya, en mi caso te podría decir que en ambas órdenes realmente yo empecé por, digamos, una pequeña chispita interna, sí, algo de curiosidad, pero te diría que no sería una curiosidad pasajera, sino realmente una curiosidad un poco más profunda. Entonces, por eso inicié en las dos órdenes y sigo ahí, en primer lugar. En segundo lugar, lo que te podría decir es que, ¿qué me motivó realmente? Primero, entender qué son estas órdenes y también te diría que también intentar ser mejor. Como tú bien lo has dicho, o sea, no sirve de nada
que yo sea, no sé, el venerable maestro, el respetado maestro, cualquier grado que se pueda ostentar en cualquiera de las órdenes, si en la práctica soy una mala persona. Sí, entonces eso es lo que me ha motivado y te diría que en ambas órdenes realmente se te pone a prueba en eso. Sí, yo lo he vivido, o sea, justamente diría que esa es la escuela que te prepara para la vida. ¿Sí? Estar en una orden Rosacruz o en una orden masónica, porque ahí vives muchas cosas que tú mismo te pones a prueba. ¿Sí? Entonces, ahí depende de cada uno, si uno quiere dejarse llevar por un camino o por otro camino, pero esa sería mi conclusión. O sea, depende de uno también que uno busque mejorar, pero sinceramente, porque si uno no busca mejorar sinceramente, simplemente uno quiere ponerse el mandil y decir yo soy el maestro, el, no sé, el gran maestro, el maestro ascendido, cualquier cosa, pero realmente uno no lo aplica, no sirve de nada cualquier título que uno pueda ostentar de cualquier orden iniciática. Y bueno, y aplica en todo en la vida, ¿no? No solamente órdenes iniciáticas, cualquier cosa. Entender que lo que uno tiene, el título, el cargo, es algo pasajero y que realmente no le define a uno. Sí, sí, es así. Gracias, Sebas. Entonces, contigo será hasta la siguiente oportunidad que vamos a hablar de otros temas más. Los igual los prepararemos contigo y hablaremos en una segunda entrega más a profundidad de otros temas. Bueno, les repito, de lo que podemos hablar. Yo voy a darles unas conclusiones en breve y ya continuamos. Hablamos sobre Orden Rosacruz Iniciática, AMORC, Antigua Mística Orden Rosacruz. Y es interesante saber que podemos tener temas en común con la masonería, en común con otras órdenes. Ambas buscan el desarrollo personal de los individuos, de las personas que pertenecen a ella. Y eso podemos sacar como conclusiones. No te sirve de nada pertenecer a ninguna de estas órdenes si no lo vas a aplicar en tu día a día. Eso llévatelo muy en presente, muy en la mente. Si tú te acercas, ya sea a la orden masónica o a la orden Rosacruz, tienes que ir con la mentalidad correcta, no con una mentalidad, hablamos con Sebas, morbosa, una mentalidad en la búsqueda de beneficiarte personalmente. Acércate a estas órdenes por un desarrollo personal, por ser mejor con tu esposa, con tu familia, con tus hijos, con tus vecinos, con tu novia, novio, todo lo masculino o femenino en esta vida es un principio también. Y trata de hacerlo, trata de unirte a estas órdenes con ese objetivo. Será esta otra entrega con Sebas y hablaremos de otros temas mucho más profundos también, hasta donde se pueda hacer. Pero eso este espacio es para informar a las personas que les interesa y sobre todo que tengan información de primera mano y que no se topen con sorpresas si es que llegan a entrar. Existen casos de muchas disidencias, gente que se inicia y que no vuelve, gente que se inicia y entiende que ha sido otra cosa. Entonces, si esto puede darte luces sobre el tema, a buena hora. Con nosotros será hasta otra entrega.